Cornerstone Live Querétaro en nuestro capítulo 2 y estamos muy contentos de poder saber que estás ahí viéndonos en este martes y estamos muy contentos y Pastor Rubén ya está con nosotros. Sí, hola nuevamente a todos. Es un gusto que se puedan conectar. Estamos recibiendo más personas todavía que se están conectando. Como dijo Manny en nuestro capítulo 2. Hola Manny, buenas noches. Y estamos muy expectantes de lo que hoy pueda suceder. Y por ahí ustedes se pueden dar cuenta, estamos probando diferentes locaciones y diferentes escenarios. Sí. Así es que nos van a ver en diferentes momentos y lugares y eso es padre. Así es que muy bienvenidos todos ustedes. Pastor, antes de comenzar en nuestro tema, nos gustaría hacer algunas recomendaciones para la gente. Número uno, son algunas peticiones. Correcto. Número uno, que puedan compartir esa transmisión. Sí, sería excelente que en eso ustedes nos pudieran ayudar y aportar. Si lo puede compartir en su muro y más personas pueden irse añadiendo, esto cumplirá su propósito con mayor intención. Gracias por eso. No deje de compartirlo. Y si no lo pudo ver y está en la página, lo puede ver posteriormente, se queda ahí grabado y luego lo puede volver a compartir. Haga que todos sepan de esto. Sí, compártanlo, por favor, que todas las personas que tú sabes que necesitan escuchar esta transmisión, esta charla, yo creo que los va a ayudar mucho. Y número dos, dar una bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Sabemos que nos están escuchando desde Puebla, Sí, nos están escuchando aquí en Querétaro, ajá, nos están escuchando en Monterrey, es verdad, nos están escuchando en Chihuahua, es correcto. nos están escuchando en Brasil, Correcto, te nos- faltó Jalisco Jalisco aquí también, en el país. Tampico, Correcto, Veracruz, es cierto. y bueno, eso es en México. Ah, En otros países, Perú, correcto, Bolivia, en la ciudad de Lima, en Bolivia, en las tres ciudades, tanto en Santa Cruz como en Cochabamba y especialmente La Paz, a donde mandamos nuestros saludos, un abrazo y un cariño muy afectivo para las congregaciones y personas allá. y pues a todas las personas que nos ven, ya le dijimos, por favor, compartan esa transmisión y háganos un comentario desde si no lo mencionamos, donde nos están escribiendo, de donde nos están viendo, que nos lo escriban y nosotros pues lo mencionamos. Y si nos escuchamos bien, también que nos puedan decir si se escucha muy bien o me escucho menos yo o se escucha menos el pastor, así para saber Sí, que todo está bien. lo que queremos es servir y servir bien y servir con calidad. En ese aspecto, háganos todos sus comentarios, pero también déjenos saber que nos está escuchando con un sencillo hola, Ujú. con un emoji que esté saludando o con algo y nos gustaría saber de dónde nos está usted escuchando. Así es que bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar en un programa más de Cornerstone Life aquí entre nosotros. Ok, pastor, pues estamos en nuestra segunda edición, nuestra segunda transmisión, y estoy muy expectante porque el tema pasado, la verdad, tuvo una excelente respuesta. O sea, tuvo una excelente respuesta, recibí varios inbox, algunas personas comentaron directamente en la transmisión, hubo audiencia, Qué hubo personas padre. que nos estuvo escuchando, y pues hablamos, solamente para hacer un pequeño recuento, hablamos de potencial. Sí, estuvimos hablando de potencial y de este apego, de esta autodisciplina, de esta fidelidad al proceso que desata el potencial. Y fue creo que un día maravilloso y en esto creo que no solo el hecho de que las personas lo escuchen, sé que Dios y el Espíritu de Dios está construyendo algo en la vida de todos nosotros. Así es que sí, platicamos de proceso y platicamos de potencial. Potencial que era todo lo que Dios había dejado en nosotros, que estaba por descubrir, por manifestarse, por salir a la luz. Y proceso, esta serie de etapas que nos hacen vivir todo lo que Dios tiene para nosotros, poder manifestar el potencial proceso. Y la importancia de apegarse al proceso, la fidelidad de nosotros para con el proceso, es fidelidad que le mostramos a Dios y Dios responde con gracia. Y la fidelidad que viven o vivimos de Dios para con nosotros que se muestra en la misericordia. Y pusimos un estándar de forma de vida que queremos vivir de una manera que la gracia de Dios nos esté guiando. Ok, si no, como no vieron el capítulo anterior, está en la página para que puedan ir a la repetición. Igual va a tener mucho sentido este capítulo
con lo anterior. Es verdad. Entonces, como hoy lo habíamos platicado, vamos a introducirnos en el tema que habíamos pensado o que pensamos para esta sesión, que es proceso, Sí. trayendo un poco de lo que hablamos en el anterior. Sí, dijimos que entonces potencial es todo lo que está guardado dentro de una persona que Dios metió directo del corazón de Dios al corazón de la persona. Okay. Pero añadimos que era un proceso, una serie de etapas que hacen que el potencial se pueda manifestar. Pero ¿qué es ese proceso en específico? Sí. ¿Y cómo es que Dios lo hace? La explicación es necesaria y tomando en cuenta este pequeño detalle de la explicación que podamos dar ahorita, les va a sonar un poco general y la clave va a estar en la aplicación práctica de lo que hablemos hoy al caso particular o a la área en particular de la persona donde quiera aplicar el asunto del proceso. Sí. Entonces, ¿qué es proceso? ¿Qué es proceso, pastor? Proceso es esta suma de eventos, la suma de los eventos que van trayendo cambios en la vida de una persona o en la materia prima que es procesada o en el número de pasos de un proyecto hasta que todo llega a su éxito o a su producto final o a su terminación o formación. Proceso es la suma de eventos que traen un cambio. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de procesos. Por ejemplo, si nosotros vemos la creación, lo que Dios hizo en los 7 días de la creación, vemos una secuencia de pasos. En la secuencia de pasos que Él hace está el proceso completo creativo de todo lo que conocemos como creación. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este anuncio tendría que ver con todo lo que Él ya hizo, con todo lo que está haciendo y con todo lo que va a hacer. Proceso, la suma de pasos. Okay. Ahora, la mayoría de la gente va a pasar el proceso de manera un poquito desconectada o desenfocada porque no conoce el asunto. Así es que la primera clave de un proceso es saber exactamente o conocer el proceso antes de pasarlo. Okay. Nosotros no podríamos hablar, por ejemplo, de un producto como una lata de refresco. Me refiero al aluminio procesado convertido en una lata, producto final. No podríamos decir, ay, pues vamos a hacer una lata e intentar una serie de procesos que no conocemos. Okay. El llegar al producto va a ser muy difícil. Realmente lo que nosotros tendríamos que hacer es abrir la etapa de investigación de cuáles son los eventos o los sucesos, los pasos por donde la materia prima tiene que ser procesada hasta poder llegarse a convertir en la lata o el producto final que nosotros queremos. Entonces, estudiamos ese proceso y una vez que lo tenemos claro, ahora sí voy, consigo, compro o saco materia prima y arranco el proceso, porque ya lo tengo presente. Entonces, la primera premisa de eso es, todo mundo debe de pasar por los procesos requeridos basado en el conocimiento del proceso para poder alcanzar el destino, el éxito o la meta final. Ok, por lo que entiendo, no es algo opcional para nosotros. Es algo que tenemos que vivir. Claro. Sí o sí. Sí, y si te lo digo con todo mi corazón, te diré, esa es la razón de la Escritura. Okay. La Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no es solo conocimiento aislado. O sea, un poco de doctrina de gracia por aquí, un poco de doctrina de juicio eterno por acá, un poco de doctrina de nuevo nacimiento por aquí, todo suelto. Una gama de 20 temas que pueden profundizarse en diferente medida para hacer una teología sistemática, o con eso construimos un sistema o una suma de procesos y proceso, la suma de eventos o pasos para transformar a la persona entre lo que es y lo que Dios ha dicho que va a llegar a ser. Entonces, el mayor ejemplo está en la Escritura. Dios nos dejó, tuvo a bien que se escribiera la Biblia para dejarnos el proceso ilustrado. Okay. Nadie debe de entrar a un proceso de transformación sin antes entender cuáles son los pasos que va a vivir. Okay. Porque entonces eso le hará tomar las decisiones correctas
en base al proceso, las etapas que va a vivir o los pasos que va a vivir y le hará llegar a buen puerto o al final. Excelente. Sí. ¿Sí? Es algo que nos va a proyectar. Somos materia prima. Definitivamente. Ok, tiene que ver con potencial. Correcto. El proceso nos va a llevar a convertirnos en lo que Dios pensó para nosotros. Sí. Ahora déjame decirte algo más práctico para todos los que nos escuchan y para enfocar. ¿Por qué a veces vemos iglesias que pueden avanzar e iglesias que parecen detenidas? Porque las iglesias que pueden avanzar son las que entendieron las etapas por donde deben de pasar. Okay. Entonces saben la etapa en la que están pasando, saben la etapa a la que van, preparan todas las cosas, ajustan todos los cambios para poder llegar allá y llegan allá con mayor facilidad. No sin enfrentar las tormentas, no sin enfrentar problemas, no sin enfrentar ajustes, pero como saben a dónde van es más fácil llegar. El problema con algunos ejercicios de iglesia o de congregaciones es que no tienen idea cuál es la siguiente etapa. Entonces les parece bien hacer esto o hacer aquello y simplemente están dando vueltas en el mismo desierto sin poder avanzar a su siguiente etapa. No hay proceso en eso. No hay proceso en eso, hay círculos viciosos. Sin conocimiento del destino no existe proceso. Sin conocimiento del destino existe proceso, pero no es relevante. Ok. Si tú no sabes a dónde vas, me refiero destino final físico geográfico, Ok. ¿cuál de todas las carreteras se vuelve más importante? Claro. Ninguna. Todas las carreteras son iguales de importancia si yo no sé a dónde quiero llegar. Pero en cuanto yo digo quiero llegar a tal lugar geográfico, entonces entre todas las carreteras una de ellas toma un valor mucho más alto. Porque esa es la que me lleva directo a donde quiero llegar. ¿El destino tiene que ver con el tipo de proceso? El tipo de proceso debe de estar de acuerdo al destino, seguro. Hay procesos para 1000 cosas. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres llegar a ser? Dime cuál es la visión. La visión personal que tienes determina el proceso que debes de vivir para llegar a ser el tipo de persona que cumple esa visión. Entonces, podría usar esta frase en este sentido. ¿Visiones grandes o sueños grandes, procesos grandes? Sería relativo. Okay. He visto cosas muy, muy curiosas. He visto visiones grandes en procesos muy cortos. Okay. Pero los procesos cortos han sido muy acertados en un gran potencial en la persona. Okay. Un gran potencial en la persona, un proceso corto, pero muy atinado, una gran visión. Y también se podría hacer al revés. Cosas pequeñas con procesos muy Grandes, tediosos o demás. Te pongo un ejemplo. Entran a la escuela de pintura, a la escuela de artes. En el área de pintura entran 20 alumnos. Para unos, el proceso va a ser muy, 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 muy largo. ¿Por qué el proceso va a ser largo? Porque su potencial es poco para eso. Y porque no alcanzan a visualizar para qué están ahí. Entonces, como no saben para qué están ahí, el proceso se va a hacer largo. Pero de repente entre los 20 alumnos salta uno. Tiene talento, tiene don, tiene potencial. Él miró y supo que tenía que estar ahí X cantidad de tiempo para alcanzar unas metas específicas. Entrenar su pincelada, tener esta capacidad de cultura gráfica, de cultura de colores, de cultura visual. Y entonces en este aspecto, él aprovechó el tiempo sabiendo sus etapas y cuando el maestro o el instructor les daba una técnica, él automáticamente con su potencial lo aplicaba. Quiere decir que su proceso se hizo mucho más corto y rápidamente empieza a destacar. Entre sus 20 compañeros él empieza a dibujar, empieza a pintar, empieza a crear, empieza a soltar su creatividad y antes de que termine el ciclo, él ya está empezando a crear. Ok, entonces no es solo la visión, porque todos podrían llegar a tener la visión, todos queremos ser artistas. No es solo el proceso, porque el proceso está estandarizado para todos. No es solo el potencial, porque hay diferente potencial. La suma de las tres cosas. Y cuando encuentras un alto potencial con un proceso adecuado y preciso para una gran visión, vas a ver que eso se da en una dimensión grande y vas a ver que eso se da en un corto tiempo y vas a ver que eso va a sobresalir entre las demás personas. ¿Y eso cómo podría explicarlo de una manera gráfica? Bueno, mira,
Podría utilizar el pizarrón si me lo permites. Ok, así es que haciendo que la cámara me siga para acá y aprovechando que tengo un pizarrón aquí atrás de mí, podemos entonces nosotros poder ejemplificarlo o graficarlo de esta manera. Primero, ustedes saben que un proceso es la suma de ciertos eventos. Voy a utilizar la palabra eventos o voy a utilizar la palabra ejercicio. Como en la rutina que dijimos de las clases que le daba el instructor a los muchachos de pintura. Entonces, si yo sumo varios eventos o ejercicios, lo que voy a tener como resultado es un proceso. Ya tengo un proceso. Ese proceso puede ser que se sume a varios procesos. Y estos procesos en la suma me den un sistema. En el caso del ejercicio que nosotros hicimos del aluminio y la lata, para poder tener un producto final como un refresco en lata, ese le llaman sistema de producción. Entonces, sistema es la suma de los procesos y un proceso es la suma de eventos o ejercicios que van a traer como resultado, aquí viene una C de cambio. ¿Ok? Así es como podríamos iniciar a ejemplificarlo. Así es que si tenemos una visión grande, esto es el final, igual a visión, y la visión es una visión grande, tenemos entonces en el intermedio un proceso. Este proceso puede ser un sistema como lo estamos marcando o en este momento solo ilustro el asunto de proceso y sabemos que proceso es, inicia con dónde estoy, a dónde quiero llevar y el proceso me lleva a la visión. Y en mi persona está lo que llamamos potencial. Un potencial grande con un proceso preciso es igual a una visión grande. Ahí está el esquema. Excelente, pastor. Entonces, toda persona tiene que tener la visión. Todo mundo debe tener la visión. Nadie podría caminar sin visión. Si no, otra vez, el proceso es irrelevante, el camino puede ser el que sea. Okay. Tú debes de estar aquí por una visión, algo que alcanzar. La visión automáticamente nos empuja hacia el proceso. Sí nos acerca. Hay algo natural en ello. Más sin embargo, como tenemos capacidad de decisión, requiere entonces que nosotros ajustemos el proceso. Okay. Por eso es tan importante el conocimiento, el conocer el proceso antes de iniciar la etapa. Y entonces tú vas a decir, ¿cómo puedo yo conocer el proceso si nunca lo he pasado? Apenas lo voy a pasar. Y Dios es sabio y entonces te da lo que en algunos lugares llamamos tutor. Wow. Tutor, autoridad, mentor, maestro, pastor, sí. Maestro, padre, consejero, como quieras llamarle, porque él sí ya pasó por el proceso. Entonces él sabe lo que tienes que pasar. Si tú te sometes o te acercas a la ayuda del que conoce, tu proceso puede ser preciso. Okay. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Así es que lo que nosotros tenemos que buscar es esta capacidad de poder ser expertos en crear procesos. Okay. Wow. Muy Sí. bien. Tú, ¿cómo llegaste a donde llegaste? Y si no reconoces cómo llegaste a donde llegaste, los momentos, los cambios, el crecimiento, los niveles o los escalones o los lugares, las etapas, luego vas a querer ayudar a alguien más y ese alguien más no lo vas a poder ayudar porque tú no sabes el proceso por donde pasaste. Esta es la clave de algo tan sencillo. Solo reconoce dónde estabas, de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde vas y podrás dibujar el proceso. Y si dibujas el proceso, le podrás ser de ayuda a otra persona. Ok. ¿Va? Me parece excelente. Así es que hagámonos expertos en procesos. Okay. Todos los procesos tienen solo 3 partes. Voy a escribir en esta parte de acá, si es que cámara me permite. Gracias. ¿Recuerdas nuestro muy
famoso y bien usado triángulo. Claro. Amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo, mi prójimo y Dios. En esto resumió Jesús toda la ley, Sí. proceso, y todos los profetas, proceso. Proceso. Quiere decir que mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo Sí. debe de tener estos tres elementos, la suma de los eventos o ejercicios que me forman un proceso. Ok. Ahora, voy a hacer un ejemplo. Yo voy a suponer que tengo 10 pasos, 10 niveles, 10 escalones, X número, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Cosas que crecer. Cada una de esas es mi etapa de crecimiento. Espiritual, moral, formativo, intelectual, físico, o lo que quieras. Yo tengo entonces una etapa. Entonces el crecimiento en la relación con mi prójimo, a la cual le llamamos a esta relación servicio, es una relación de servicio. Hay 10 niveles igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y en mi relación con Dios, esta es una relación de conocimiento de Dios, conocer a Dios. Hay 10 niveles de Dios que debo de ir conociendo. Ok, sí. Entonces, mi etapa es el número 1 de yo, crecimiento personal, yo debo de crecer. También debo de crecer en el prójimo, al nivel 1, y debo de poder crecer en Dios, al nivel 1. Wow, sí. El 1 de cada uno. El crecimiento 1, crecimiento 1, crecimiento. ¿Cuál sería el crecimiento de yo? Esto le llamamos crecer. Ahí la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que crecer primero? Mm, ¿O cuál es la recomendación primera? ¿Cuál de los tres? La primera recomendación es que existan los tres. Ok. Si te hace falta uno en un proceso, en una etapa, creces tú, crece tu relación con Dios, pero no crece el asunto con tu prójimo, el servicio con tu prójimo, tus dones, tu ministerio, tu talento y tus habilidades no crecen. Ok. Porque esas solo crecen en relación con tu prójimo. Ok. Si tú trabajas con tu prójimo, crecen tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu ministerio, tu llamado. Ya. Pero si no te relacionas Sí, con Dios sí. y no creces en Dios, ese Definitivo. ministerio nunca irá más allá porque Dios no tienes el conocimiento requerido para eso. Es un ciclo. Correcto. O sea, las tres Ajá. son sumamente importantes. Sin una no crece la otra. Correcto, entonces si yo no me metí con Dios y no conocí de Dios, pero nunca ayudé a mi prójimo y nunca lo serví, tu carácter, Ok. mi formación personal nunca se va a dar. Wow. Entonces, yo tengo que crecer. Uf, sí. Con respecto a mi Wow. prójimo, la C sería una C de crear. Hay algo que vamos a crear. Wow. Y con respecto a Dios es algo que vamos a creer de Dios. Sí. Entonces, cada etapa de tu vida debe de haber algo nuevo que creas, Sí. algo nuevo que creas y algo nuevo que creces. Genial. Le llamamos las 3 C de crecimiento. Ahora, un breve paréntesis. Si alguien quiere hacer una pregunta en este momento igual sobre eso, igual lo puede lanzar. Claro que sí. Pongamos entonces el ejemplo de un líder, un pastor, una autoridad que quiere crecer a una persona y dice, ¿cómo lo hago? Y entonces dicen, ya sé, métete con Dios, ayuna, ora, lee la Biblia y que Dios te revele. Y en eso dicen, ya está creciendo. Bueno, sí, apenas está creciendo en una tercera parte de esa etapa. Sí. Luego, entonces dicen, no, pero se está portando mal. Y entonces quieren resolver la cuestión de carácter, portarse mal, con meterlo delante de Dios. Y lo único que deben tener delante de Dios es mayor conocimiento de quién es Dios. Sí. ¿Afecta a su persona? Sí, pero tengo que trabajar el carácter de su persona. ¿Cómo voy a trabajar el carácter de su persona? Lo voy a poner a trabajar con el prójimo. Ok. Porque fierro con fierro se afilan hasta que saquen chispas. Sí. Y en este conjunto de las 3 cosas, de repente él crea con su prójimo, cree a Dios algo nuevo que Dios le ha revelado y crece como persona. Ahora tiene dominio propio, tiene carácter, tiene autoridad,
tiene mansedumbre, tiene prudencia, tiene dominio propio, tiene todas estas características. Ahora ha crecido, tiene un poquito. Entonces, ¿cómo hago que una persona crezca? Debe de tener las tres cosas. Un poquito de Dios, un poquito de yo y un poquito del prójimo. 13. 13. Las 13 me tienen que ser resultado, sería igual a 3 ejercicios. El ejercicio es este asunto de cómo ejercito lo de yo, cómo ejercito lo de mi prójimo y cómo ejercito lo de Dios. Dame 3 ejercicios en esa etapa. Y este va a ser nuestro proceso, porque nosotros usamos ejercicio o evento. A veces Sí. caminamos con la misericordia de Dios en lugar de con la gracia de Dios. Entonces, Dios hace un evento que me llevó a un ejercicio que me hizo crecer en las 3 Cs. Ok. Ok, hagamos una ecuación. ¿Te parece bien? Sí, me parece A ver perfecto. si no nos corren de este Cornerstone Life por ponernos tan... Vale, entonces, nosotros diríamos que el ejercicio, voy a ponerlo al cuadrado en el sentido de que me tiene que crecer exponencialmente, debe estar dividido entre el tiempo que yo use para ese ejercicio, que me debe dar como resultado un crecimiento en esa dimensión, que me es la etapa, esta es la etapa del proceso. Wow. Entonces, solo le sumas otra etapa. Ok, déjenme entonces resolverlo de esta manera. Esto sería igual a etapa. La suma de varias etapas me formarían entonces un proceso. Y la suma de varios procesos serían un sistema. Ahora, yo quiero entonces que una persona crezca en la iglesia. Yo debo de tener el sistema perfectamente diseñado. Okay. Quiere decir que sé el número de procesos por donde va a pasar. Y al mismo tiempo tengo una gama muy grande de ejercicios con Dios, de ejercicios con su prójimo y de ejercicios con él mismo para crecerlo en cada etapa y llevarlo paso a paso de donde está a donde debe de llegar. Okay. Esto es proceso. Solo para recordar, la ecuación es ejercicio sobre tiempo ¿Sí? igual a una etapa. Correcto. Wow. Sí. El asunto corre así. Entonces, con esta expresión lo que yo quiero es que la gente que nos escucha se anime a diseñar su propio proceso. Cada uno de nosotros debe de ser capaz de poder diseñar nuestro propio proceso. Si nosotros hacemos esto y un hermano, un creyente nos escucha y dice, tengo problemas con mi hijo rebelde. Y lo que quiere es surtírselo porque ya no la aguanta. Quiere decir, no tengo la capacidad de diseñar un proceso que lo lleve de donde está a donde debe de llegar. ¿Cuál sería eso? Ok, hago el repaso. Sí. Número 1 sería el establecer la visión que quiero lograr. Puede ser una visión a corto plazo. Sí, claro. Eso me requiere entonces de un proceso mucho más sencillo. Pero ¿cuál es ese proceso? El diseño de ese proceso es esta ecuación. Y entonces, si reconozco el potencial que tiene el muchacho y le aplico un proceso diseñado, lo más seguro es que alcancemos la visión. Cosa que se ve mucho en el deporte. Definitivamente. O sea, vemos deportistas que según la competición es el ritmo de su entrenamiento. Correcto. Porque desatan el potencial que hay dentro de ellos. Correcto. Entonces, hay una relación entre edad y potencial. Okay. Se hace una curva ascendente. Por ejemplo, has visto profesionales de algún deporte que su pico de desarrollo o de competencia va a ser por ahí de los 27, 28 y para algunos deportes 30 años ya eres abuelito. Los futbolistas, por ejemplo, los 32, 33 están llegando a su máximo. Bien, entonces, yo sé que si te tomo a los 14 en las ligas menores como futbolista, yo sé en qué etapa estás. Okay. Esto es, ¿cuál es tu potencial para esa etapa? Y sé los ejercicios requeridos de esa etapa para explotar tu potencial al máximo, que construyan la base de tu siguiente nivel, que te lleve a explotar el potencial de ese nivel con los ejercicios exclusivos que te hacen crecer en las áreas requeridas
Y así te llevo hasta que cumples 20, 21, 22 y estás pleno. Ok. Y todo tu potencial se está dando porque todos tus dones, tus talentos, tus habilidades están al máximo, tu capacidad física está al máximo, tu capacidad intelectual está al máximo y entonces puedes dar eso sostenido un X número de tiempo. Quiero platicar algo, pastor. En este caso, usted como entrenador, como mentor, como maestro. En este caso, cuando ve a una persona con potencial, ¿cuál es el proceso que ejecuta? Porque sabe que hay una visión para él. Entonces, cómo lo lleva o cómo lo desarrolla en ese sentido? ¿Sabe qué proceso necesita o deja que esa persona descubra su proceso? Bien, es muy compleja la pregunta, porque cada persona es un cúmulo de circunstancias completamente diferentes. Entonces, se le diseña un proceso personal. Hay un diseño de proceso para cada uno. No podríamos tratarlos de la misma manera. Okay. Segundo, se descubre el potencial. No todos tienen el mismo potencial y no todos los tienen en la misma dimensión. Okay. Y tres, tienes que descubrir los traumas. Mm. Todas las barreras, impedimentos, obstáculos que hacen que su potencial no pueda salir de manera natural a pesar del ejercicio. Tienen que ser sanados. ¿Empezaría usted en ese punto resolviendo traumas? Hacemos todo al mismo tiempo. mismo tiempo. Pero eso debo decir que ese es mi sistema de producción. Okay. Alguna otra persona puede hacerlo de otra manera y no hay parámetro que diga está bien o está mal. Okay. Yo hago un poquito de todos. Okay. Me gustan las 3 Cs porque si busco sanidad, es en los 3. Sanidad, que Dios lo sane, su Ok. relación con Dios, y sana. Su sanidad en su persona, como se mira a sí mismo. Y su sanidad para con los demás, cómo se relaciona o la dinámica que tiene de relación y ayuda con los demás. Así es que ahí está la sanidad en las 3 Cs, pero también está el crecimiento en las 3 Cs. Si hay sanidad, hay crecimiento. Entonces, el sistema o el proceso que se le diseña a la persona es muy específico de sus características personales, de su visión personal y de la dimensión de su potencial o de su llamado para donde quiere lograr. Wow, eso es genial. Y en este punto me entra una pregunta. ¿Qué pasa con los quantum en nuestras vidas? Ah, Porque sé que el quantum es hasta cierto punto poder brincar el proceso. Entonces, ¿será que los quantum evaden los procesos o es un proceso acelerado a su máxima potencia? Es un proceso acelerado. Lo he explicado en algunas prédicas o enseñanzas. Cuando Dios se topó con Abraham, le dijo, te multiplicaré. Okay. La palabra multiplicar es preciosa. Okay. Camino largo, proceso largo. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 igual a 10. Okay. Camino corto. 2 por 5, 10. Sí. Él dijo, Abraham, te voy a multiplicar. Voy a agarrar todos tus procesos Okay. y los voy a multiplicar. Wow. Así es que voy a acelerar, pero para eso requiero que, aunque haya aceleración, estén presentes todos los elementos, porque aceleración no significa tengo una relación tan grande con Dios, pero tengo un carácter de los 1000 diablos y no me relaciono bien con las personas. Eso no nos da el resultado que queremos. Aunque Dios acelera y multiplica, las cosas las hace. Solo que sientes que esto va demasiado rápido, pero esa es la ventaja en Dios. Entonces, la clave para eso se llama disposición. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y luego Dios dice, pero tienes un problema con este trauma que te está causando un obstáculo intelectualmente hablando o emocionalmente, o tu papá te dejó, o tu mamá te maltrató, o ya sabes, todas esas cuestiones. Y entonces la persona tiene un momento, un evento con Dios donde Dios lo sana en eso. Si esa persona dice, ya aprendí, no voy a volver a pasar por ahí, Wow. esa persona empieza a multiplicar.
Y cuando Dios toma un proceso y la empieza a reducir, la persona va a ser acelerada. Va a llegar a la visión mucho antes. O sea, Porque, aprender rápido claro, podría reducir nuestro proceso. definitivamente, dime tú cuántas veces has cometido el mismo error. No, no. Ni siquiera No, te has sí, detenido a sí, contarlas. sí. Aquí está el asunto. Sí. Cometí ese error. Sí, yo metí la pata. Sí, yo soy un burro, soy un tonto. Eso hice yo. Dios, perdóname. Ok. Hermanos, perdónenme. Familia, perdónenme. Ya aprendí. Eso no lo vuelvo a hacer. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Ok. Eso no se vuelve a presentar. Ese proceso se redujo. ¿Ya? Quedó Se ahí. simplificó. Si le sumas más procesos resumidos, hombre, ese cuate avanza más rápido. Ok. 2. Si escucharas la voz de tu padre y tu oído atendieras a la sabiduría, tu proceso Claro. se reduciría. Ya no tendrías que entrar en eso. Claro, pero Ok. dime qué joven dice sí, papá, lo que tú digas. Ok. Así es que disposición es esta otra clave. Para yo aprender rápido, y para aprender de lo que me explican y vivirlo de tal manera que pueda pasar por ahí rápido. Ok. Ahora imagínate que Dios llegue y te diga, todo lo que tú habías planeado hacer en 10 años, lo voy a hacer contigo en 1 año. Señor, ibas a formar mi carácter en 10 años, sí. Ahora ya no tienes tiempo. Entonces el tiempo sigue presente, Wow. pero se ha reducido porque empieza a multiplicar. Sí, estaba... En cuestiones de tiempo, he visto muchos emprendedores que lograron hacer lo que no hicieron en toda su vida, lo hicieron sus últimos años de vida. ¿Ok? Entonces, esto podría acomodarse en esta parte del proceso. La respuesta es sí. Yo voy a dejar una pregunta abierta. ¿Cuántos de esos emprendedores que tuvieron éxito, que ahora son muy famosos, conocidos y tratados de emular por muchas personas, tuvieron un mentor que les guiara? Ahora te voy a decir dónde estuvo la sabiduría. Wow. Al llegar a la última etapa de su vida, recapitularon, reconocieron los procesos, entendieron qué cosas no deberían de hacer, Wow. entendieron qué cosas deberían de hacer, y entonces el proceso se resumió y ellos empezaron a multiplicar. Y su última etapa avanzaron lo que no habían avanzado en todas las etapas anteriores. Eso es correcto. Entonces, si tú lo puedes hacer ahora, si tú lo puedes lograr en este momento, y tú pensarías con cuidado en dónde estabas, en dónde Dios te tomó, cómo te rescató, por dónde te ha traído y lo que te ha enseñado, y lo hicieras consciente, y entonces dijeras, yo tengo esto, resultado de este proceso, ahora conoces el proceso, ya no tendrías que pasar otra vez por eso. Es correcto. Etapas nuevas vienen a tu vida. Y dime, en esas etapas nuevas vas a volver a cometer todos los errores que cometiste en las etapas anteriores porque el mismo asunto te sigue dando vuelta. Sí, no. Entonces, cuando llegaste a Jesús, que una persona no te saludara o te hiciera el feo o te defraudaba, te tiraba por la tierra. Sí. Ahora en esta etapa que alguien no te pele o te defraude o no cumpla su palabra para contigo, te molesta un poco. Ok. ¿Cómo va a ser en la siguiente etapa? Que digas, eso no me afecta. Yo lo puedo seguir amando, lo puedo seguir ayudando porque sé que es mi relación con mi prójimo, y en la relación con mi prójimo mis dones, mi talento y mi ministerio es el que se va desarrollando, y yo ya estoy en el 7º paso. Yo no quisiera rebajarme otra vez a caminar en el paso número 1. Sí. Esa es la persona que está manejando su proceso, diseñó su proceso, Sí. y está manejando su proceso con la ayuda de una autoridad o de un mentor que le está ayudando en el camino. Esa persona va a llegar a donde tiene que llegar. Wow. Sí. Debemos hacernos expertos en el manejo de procesos. Dios, yo, mi prójimo. Okay. Pastor, nosotros con este entendimiento deberíamos de buscar el proceso. Nosotros debemos de buscar el proceso. Okay. Porque muchas veces esperamos a que el proceso venga a nosotros y de repente decir, ay, es que de repente ya Dios ya me metió en esto, ¿no? Como si fuera algo negativo. Sí, Pero... lo ves en lo físico. Ok. ¿Nunca has visto a ese joven que dice, no quiero ser adulto? Uh-huh. Ajá, y tiene 45.
Sí. y todavía se peina como de 30. Chavorrucos. Es gente que no quiere soltar el asunto porque no comprende la etapa, entonces Bueno. no va a sacar lo mejor de cada etapa. Ok. Ese es el punto. Ahora, esta es una de las cosas más frecuentes que sucede en las iglesias. No solo la falta del proceso, la suma de los eventos o de la suma de los ejercicios divididos entre el tiempo que me dan el proceso o la etapa. Lo que sucede a veces es que el escalón es demasiado grande. Ujú. El ejercicio es demasiado grande. Ok. Entonces, si yo trajera 200 personas y Dios te entregara a ti 200 personas ahorita y dijera, Manny, pastorea a 200 personas. Ok. ¿Qué tan fácil sería ese ejercicio para ti? Sería no tan fácil. Ok, pero es un escalón muy grande. Ujú. De donde estás a donde podrías llegar es un escalón muy grande. Ujú. Ahora, eso le pasa a muchas personas por no conocer el proceso. Ok. Entonces, usamos la frase acuñada de Julio César, aunque algunos dicen que no fue Julio César, sino que se escuchó o salió de una idea de Maquiavelo: divide Y vencerá. y vencerás. Cuando Ok. tú sientas que un siguiente escalón, una siguiente etapa es demasiado alta, Ok. pártela en 3 Mm. y conviértela en 3 escalones mucho más llevables, 3 etapas pequeñas. Sí. Y si tú dominas esas 3 etapas pequeñas, cuando te des cuenta, los SEALs en el entrenamiento tienen esta frase. Comienza con una pregunta. ¿Cómo se come un elefante? Sí. Un bocado A la vez. a la vez. Entonces, Ok. parte tus niveles. Por eso digo que nos debemos de hacer expertos en la Ok. creación de procesos, Ok. diseñar procesos. Ahora, yo lo que platico, lo platico estandarizado para todos, pero cuando tomas a Manny, o tomas a Carlos, o tomas a Juan, o tomas a Pedro, los procesos son diferentes, porque como dijimos, las visiones son diferentes, los potenciales son diferentes, los obstáculos son diferentes. Ujú. Diseñas un proceso para cada uno. Debemos de ser expertos en eso. Entonces, cuando veas una persona atorada que dice, es que llevo tiempo y no lo logro, es que me he esforzado y no lo alcanzo, es que yo creo que mejor ya no porque no puedo, lo mejor que puedes hacer por él es que no pierda la fidelidad al proceso, porque ahí se va a mostrar la gracia. Solo pártele el asunto. Sí. ¿Cómo, cómo poder empezar el proceso, pastor, de manera práctica, en el sentido de que cada persona que nos está escuchando a lo mejor está chocando con algo y no ha podido ese escalón vencerlo? ¿Cuál sería de la manera práctica un ejercicio para poder enfrentar al proceso y decirle hola al proceso y tomarlo? Sencillo. Si Dios te diera 200 personas para pastorear el día de hoy, ¿sería un escalón muy alto? Sí. ¿Cómo lo podemos partir en 3? Ok. Sí, claro. Entonces te diría, oye, tu vecino, ¿lo puedes pastorear? Mm, Ahí está, ya partí el mismo ejercicio. en uno. Luego, ¿sabes qué? Te voy a encargar una célula de 10 Mm, y la creciste a 30. Y luego el tercer escalón, ¿sabes qué? El grupo de jóvenes es de 100. Cuando llegues al de 200, tus escalones los has subido, ok. ya no es tan alto. Entonces siempre hay una manera de poder subdividir. Divide y vencerás. Constrúyete los escalones de tal manera que los puedas pasar. Ok. Y sé fiel al proceso, porque en eso es donde Dios muestra su gracia. Ok. Que hay personas que abandonan el proceso. ¿Sí? Que hay de esas personas que dicen, yo abandoné mi proceso y iba en el nivel 4 y de repente sentí que retrocedí hasta el nivel 1? Está bien, hay muchas razones por las que puede ser. No había mentor, tutor, guía. Su potencial no era el adecuado para el ejercicio o la tarea adecuada. El proceso estuvo mal diseñado o la visión estaba desenfocada Ok. mal. Hay muchos elementos que revisar. Pero a la persona que está detenida, y si alguien que nos está escuchando lo ve, está detenida, lo único que tiene que hacer
es levantar sus ojos al cielo y volver a mirar la visión. Okay. Volver a escuchar la voz de Dios que dice, yo te escogí para esto. Y yo te hice nacer para que tú fueras esto. Y tú llegarías hasta donde yo dije que te prometí que te iba a llevar. Eso dibuja una visión. Y otra vez el corazón levanta la esperanza. La esperanza es el proceso de lo que espero que suceda en este proceso. Entonces, cuando está abierto el proceso, dile, Señor, hazme crecer. Quiero creer en ti, quiero crecer yo, quiero crear para mi prójimo. Wow. Y en eso empieza escalón por escalón. Y diseña tu proceso. Diséñalo. O sea, agarra tu cuaderno, tu pluma y empieza a poner 10 etapas. Aunque sean todavía bosquejadas, aunque no estén detalladas, pero ya tienes una idea. Quien hace eso y se apega al proceso, el Espíritu Santo comienza a guiarlo. Le corrige su camino, su proceso, y le da gracia para poder vencer etapa sobre etapa y poder brincar. Excelente, pastor. Me gustaría también poderle comentar qué podemos hacer en caso de quedarnos estar en un solo ciclo y de repente, por ejemplo, en los casos de las iglesias, me gustaría poder enfocarme en esto. Iglesias que no tienen visión, que no está establecida la visión, que tienen tiempo sin visión, que ya han corrido mucho tiempo sin visión y siguen en ese mismo ciclo. ¿Qué es lo recomendable para poder esas iglesias hablar sobre una visión? ¿Qué tiene que hacer el líder para poderles platicar la visión? ¿La visión los sacaría de ese ciclo? Sí, es uno de los elementos que más ayuda porque la visión está ligada directamente con la pasión. El caso que me ha sucedido en este sentido, que me ha tocado visitar muchas iglesias y por lo general Casa Cornerstone Querétaro tiene algo muy peculiar, es que su visión está a la vista de todos y yo creo que de alguna manera la tenemos a nuestras espaldas. Sí, amar, crecer, vivir. Entonces toda la gente que entra a este lugar y toda la gente que ha llegado a este lugar sabe que una de las cosas que nosotros hacemos es amar a la gente, hacerla crecer para que puedan tener una vida en plenitud. Entonces, ¿qué es lo recomendable, pastor, para estas iglesias que no tienen este concepto definido? ¿Y cómo los podríamos ayudar? La pregunta es un poquito compleja, pero nuevamente, si funciona para una persona, funciona para una iglesia. Okay. Se necesitaría un momento espiritual o sobrenaturalmente, le decimos, un mover de Dios, un toque de Dios, una visitación de Dios, un encuentro con Dios, un mirar a Dios cara a cara. En términos prácticos de liderazgo le llamamos un momento eureka, un momento de rompimiento, un momento de avance, de diferentes maneras, pero este momento es requerido. ¿Cómo le haríamos? Haríamos esto. Regresen a Dios y díganle, okay, Dios, no me permitas volver a dar un paso sin rumbo, sin propósito, sin meta. No me permitas eso. Déjame ver como tú ves a dónde voy y automáticamente yo ajustaré el proceso por tu Espíritu Santo. Okay. Y esa iglesia, ¡fum!, despierta a ello. Okay. ¿Fue un desperdicio, pastor? ¿Podríamos decirlo así, el tiempo perdido? Si decimos que sí, a algunos les vamos a provocar un sentimiento negativo de frustración y de decir, pues entonces ya no. Me gusta decirlo de otra manera. Puede ser que se haya desperdiciado, pero Dios es capaz de multiplicar y me acelerará. Y todo el tiempo perdido, todos los años que se comió el saltón, el revoltón y la oruga, te los voy a redimir y te los voy a regresar. Me gusta más esa parte. El consejo para los que nos están escuchando sería proceso mentor. Definitivamente. Todas las personas en la vida tendrían que tener un mentor. Eso. Si no, Dios nos hubiera hecho nacer de los árboles. Ok. Wow. De repente un fruto grande, crece, se cae, nace el chamaco, no tiene papá porque nació del árbol y ya. Pero no, nos hizo nacer
de papá y de mamá, porque eran personas adelantadas en el proceso, que me podían ayudar en mi proceso. Si ese es el estándar natural, ¿por qué eliminarlo de lo espiritual? Okay. Para eso nos regaló padres en la fe, para eso nos regaló pastores en la fe, para eso nos regaló autoridades en la fe, no primero para castigarnos, corregirnos o golpearnos, sino para diseñar un proceso. Wow. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá y te procesará. Así es que sí. Pero si me preguntas qué parte de todo esto es la más importante, todas son importantes. Alguien puede vivir un proceso sin tutor, va a ser difícil. Pero sería más difícil vivirlo sin visión. Bueno, alguien que tiene visión pero no tiene tutor le va a costar 3 veces el esfuerzo. Okay. Pero alguien que tiene tutor pero no tiene visión, 3 veces más. Pero si no tiene visión y no tiene tutor y no entiende proceso, no tiene conciencia de proceso, mi amigo, ese hombre se va a dar topes contra la pared. Wow. Entonces la recomendación es que a partir de hoy se conecten a alguien. Correcto. Busca a Dios, conéctate a Él. Okay. Busca una guía, un pastor, una autoridad, conéctate a Él. Busca un prójimo, alguien a quien servir, conéctate a Él. Wow. Haz conciencia de tu proceso, diséñalo. Y apégate a tu proceso, sé fiel a tu proceso y deja que Dios muestre su gracia multiplicándote. Y yo creo que para ir terminando, porque ya estamos cerca del tiempo de cerrar este capítulo, pastor, hay personas que piensan que el proceso tiene un final. O en el sentido de el camino tiene un final. Y yo creo que esto nunca termina. Yo creo que, como tú dices, el proceso, cuando alcanzamos el final, solo descubrimos el siguiente horizonte. Pero quiero con esto dejar palabras muy claras. La persona se debe de enfocar en su siguiente horizonte. Okay. Si decimos esto nunca va a acabar, Okay. entonces ¿para qué le sigo? Sí, claro. Me debo de enfocar en lo que Dios me permite ver y lo que es mi siguiente etapa. Y las etapas requeridas para llegar a donde Dios me mostró que iba a llegar. Sí. Abraham está en el cielo, con Dios, Sí. mirando todavía etapas de su vida sin que esté él presente. Wow. Porque la descendencia de su Wow. descendencia todavía sigue funcionando el proceso que Dios inició con él. Sí. Pero luego voltea y dice, bueno, el proceso no inició en Abraham, inició antes que él. Sí. Hasta el final que podemos ver, yo soy el alfa y el omega, Wow. el principio y el fin. O sea que nuestras vidas es parte de un todo, o sea, de un proceso que Dios va a seguir en mi siguiente generación, en mis hijos y los hijos de mis hijos. La respuesta es sí. Espero que eso despierte la pasión en el corazón de todos. Pero si nos ponemos muy filosóficos y de repente volamos muy alto, aterricemos en una cosa. Tu siguiente etapa, Okay. con toda la pasión, con una guía, sin desenfocarte, con un proceso diseñado que te multiplique. Ok, pastor, pues creo que esto de alguna manera me queda más claro ahora. Creo que de alguna manera lo habíamos platicado anteriormente, lo habíamos hablado, pero esta nueva visión me ha enriquecido mucho. A mí también, y yo espero que todos los que nos escuchan puedan mandar sus preguntas o sus comentarios. Espero que puedan tomar esto y puedan hacerlo. Y lo continuaremos en las siguientes charlas. Sí. Todavía hay mucho más que escarbarle a esto. Sí, hay muchas sorpresas también. Tenemos sorpresas para los siguientes capítulos, los siguientes programas. Y ojalá que esto, como lo hemos dicho al inicio, se pueda hacer una comunidad y que de alguna manera lo puedan compartir con otras personas. Y yo creo que esto va a ir creciendo, va a ir procesándose. Y creo que el proceso nos va a llevar a ser una gran comunidad. Que Dios nos multiplique. Pastor, para cerrar esto, ¿cómo resumiría el proceso práctico en la vida a partir de hoy?
Yo lo podría resumir de esta manera. Todo mundo pasa proceso. Okay. Solo es cuestión de saber si lo vas a pasar con los ojos vendados o lo vas a pasar con los ojos abiertos. Okay. Y esa es toda la diferencia. Okay. Me gusta la frase en la Escritura cuando dice que Jesús enfiló su rostro hacia Jerusalén en los últimos días de su vida. Dice, esa es mi siguiente etapa, pero no es mi última etapa. Y se enfocó perfectamente. Wow. Se olvidó de todo lo demás. Sí, le dolía la negación de Pedro. Sí, le dolía en que sus demás discípulos se esparcieran. Sí, le dolía la respuesta de todos sus seguidores. Sí, le perforaba el corazón que a los que había sanado ahora gritaban crucifíquelo. Pero no lo movió de dirigir su rostro y toda su actitud a su siguiente etapa, pues él sabía lo que Dios iba a multiplicar con ese proceso de ir a la cruz, morir y resucitar. Me parece algo extraordinario, pastor, y pues muchas gracias por este tiempo, gracias por la gente que nos miró, nos vio y compartió esta transmisión. Y si aún no la han compartido, compártansela a algún amigo, compártansela a alguna persona, compártanla en sus muros y que todas las personas puedan ver este live. Les damos un abrazo desde aquí y oramos que Dios les guíe en sus procesos y que fiel es Dios para terminar lo que comenzó en nosotros hasta el final. Y saber que Dios no nos va a abandonar en el proceso. Nunca. Así que, pastor, pues nos despedimos. Estamos desde Cornerstone, Querétaro. Hacemos este Cornerstone Live y les mandamos un abrazo a todos y les deseamos que tengan una noche extraordinaria y que puedan meditar en esto, que lo puedan compartir, que lo puedan meditar, que lo puedan orar, y yo creo que Dios va a ayudarlos a ir a su siguiente nivel. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Chao.